Si tienes más de 30 años, cobras, pagas, gastas y no sabes a dónde ha ido tu dinero, este vídeo puede ser tu punto de inflexión. Porque el problema no es que no ganes suficiente. El problema es que no tienes un sistema. Y sin un sistema no hay ahorro. Y sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión el tiempo juega en tu contra. Hoy te voy a enseñar un plan de 90 días dividido en 12 semanas para que empieces a ordenar tus finanzas, eliminar deudas peligrosas y empezar a construir tu patrimonio de manera automática, aburrida y constante. Este no es un vídeo para ahorrar más, es un vídeo para construir la base que te permita invertir todos los meses del año. Porque antes de buscar la acción perfecta, necesitas construir la máquina que va a alimentar tus inversiones mes a mes. Cualquier empresa exitosa sabe cuánto dinero entra y cuánto sale. Tú debes tratar tus finanzas personales como una empresa. En la semana 1, tu única tarea será descargar los extractos bancarios de los últimos 3 meses. Vas a organizar cada gasto en 3 categorías. Gastos fijos, hipoteca, alquiler, luz, internet. Gastos variables como ocio o restaurantes. Y deudas como préstamos o tarjetas de crédito. El objetivo es saber tu tasa de ahorro actual. ¿Estás guardando el 5% de tu sueldo? ¿Un 10? ¿Un 0? Hay que ser brutalmente honesto aquí. En la semana 2, con estos datos en la mano, vamos a recortar la grasa. Tu objetivo es reducir tus gastos entre un 10 y un 30%. No te pido que dejes de vivir, pero cancela esas suscripciones que no usas. Llama a tu seguro de hogar o de coche y negocia la póliza. Reduce a la mitad las salidas a cenar. Ese dinero que liberes hoy es el capital que te hará libre mañana. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan ahorrar lo que les sobra a fin de mes. El secreto de la riqueza es ahorrar antes que gastar. En la semana 3 vas a abrir una cuenta separada, preferiblemente remunerada, sin comisiones y con disponibilidad del dinero. Y vas a programar una transferencia automática. El mismo día que entra tu nómina, un porcentaje, el 10, el 20%, lo que tú puedas, se transfiere automáticamente a esa cuenta y a tus inversiones. Si no lo ves en tu cuenta principal, no lo gastas. Has automatizado tu disciplina. En la semana 4, atacamos al enemigo número 1 del inversor, la deuda de consumo. Tarjetas de crédito o préstamos personales con intereses del 15 o del 25%. Si tienes esta deuda, es una emergencia financiera. Haz una lista de todo lo que debes y usa cada euro o dólar extra que recortamos en la semana 2 para liquidar estas deudas lo antes posible. No puedes invertir a largo plazo si cualquier imprevisto te obliga a vender tus inversiones. En la semana 5, el objetivo es tener como mínimo 1.000 euros o dólares ahorrados como fondo de emergencia inicial. Esto evitará que recurras a la tarjeta de crédito si se te rompe la nevera o el coche. Con el tiempo, este fondo deberá crecer hasta cubrir de 3 a 6 meses tus gastos fijos. Y si quieres profundizar en cómo construir una cartera desde cero, te dejo aquí arriba un vídeo donde te explico con más calma cómo preparar ese fondo de emergencia y empezar con una estructura sencilla. Y llegamos a mi semana favorita, la semana 6. Una vez has eliminado las deudas tóxicas y tienes un colchón de seguridad, es el momento exacto para empezar a invertir. Y escúchame bien, si no tienes ni idea de bolsa, no te preocupes, no necesitas complicarte con inversiones exóticas. La mejor decisión para empezar a construir tu patrimonio son los fondos indexados o los ETFs, como los que replican al S&P 500 o al MSCI World. Si esto de los fondos indexados o los ETFs todavía te suena raro, no te preocupes. Tengo un vídeo explicándolo desde cero y te dejo una tarjeta aquí arriba para que lo veas después. ¿Y por qué es la mejor opción para empezar? Pues porque con un solo fondo estás comprando una cesta muy diversificada de empresas repartidas por sectores, países y modelos de negocio. No tienes que jugar a adivinar qué empresa será la próxima ganadora. Simplemente estás comprando el crecimiento de la economía global. Y ojo, este es solo el primer paso. Con tu dinero trabajando ya en esta base sólida, de aquí en adelante puedes y debes irte formando con calma para buscar otras inversiones en empresas individuales o en otros activos
que te den una rentabilidad aún mayor a ese 8 o 10% anual de media histórica que da el mercado. Eso sí, grábate esto a fuego. Ese porcentaje es una media a largo plazo. En bolsa, el crecimiento nunca es lineal. Habrá años en los que tu cartera baje, otros años se quedará plana y en otros subirá un 20% más. Es parte del juego. Pero nunca olvides esto. Más rentabilidad potencial suele implicar más riesgo, más tiempo de estudio y, por supuesto, más posibilidades de equivocar. Al invertir periódicamente todos los meses, vas a desatar el poder del interés compuesto. Y quiero ser muy claro en esto. No te agobies si ahora mismo sientes que puedes ahorrar o invertir poco dinero. No dejes que eso te paralice. Aquí lo que realmente premia el mercado es la constancia. Con el paso del tiempo, el interés compuesto hará su magia y hasta las aportaciones más pequeñas acabarán construyendo una gran cartera. Cada euro, cada dólar cuenta. Aquí no buscamos hacernos ricos en 2 días. Buscamos la libertad financiera usando las matemáticas y la paciencia a nuestro favor. Y si te interesa aprender a construir patrimonio con calma, sin trading, sin humo y sin promesas raras, suscríbete al canal, porque aquí hablamos precisamente de invertir a largo plazo con cabeza. Puedes recortar tus gastos hasta un cierto límite, pero tu capacidad de generar ingresos es ilimitada. ¿Cuándo fue la última vez que pediste un aumento? ¿Tienes cosas que ya no uses que puedas vender en aplicaciones de segunda mano? ¿Tienes alguna habilidad que puedas monetizar 2 horas a la semana? Aumentar tus ingresos y dirigirlos hacia tus inversiones acelerará tu plan drásticamente. En la semana 8 vas a sentarte y escribir tus objetivos. Hay ciertos estudios que sugieren que escribir tus objetivos aumenta mucho la probabilidad de poder cumplirlos. No digas quiero tener dinero, di quiero tener 100.000 euros o dólares invertidos en 7 años o quiero tener mi casa pagada a los 55. Ponle número y fecha. La semana 9 es una evaluación de carácter. Las tarjetas de crédito te pueden dar puntos, beneficios y seguros, pero solo si eres una persona con un autocontrol de hierro que paga el saldo total a fin de mes. Si sabes que eres de los que gasta de más cuando usan crédito, corta la tarjeta, usa solo débito. Conócete a ti mismo. En la semana 10 vas a calcular tu propia nota financiera, tu patrimonio neto. La fórmula es simple. Todo lo que tienes, tu casa, tus cuentas corrientes, tus inversiones, menos todo lo que debes, hipotecas y préstamos. Crea un Excel y apunta ese número. Esa es la verdadera métrica de la riqueza. Tu objetivo es que ese número de aquí a la jubilación camine en la dirección correcta. Ya estamos terminando. En la semana 11 vas a revisar todo lo que has gastado en los últimos 2 meses para comprobar si estás cumpliendo los límites que marcaste en la semana 2 y ajusta todo lo que sea necesario. Y finalmente, la semana 12. Has construido un sistema y a partir de hoy vas a programar una alarma en tu móvil cada 3 meses. Una vez al trimestre te vas a sentar 30 minutos para revisar tu patrimonio neto, revisar tus gastos y asegurarte que tus transferencias a tus fondos indexados siguen funcionando. Construir patrimonio no es un truco de magia, es un sistema. Consiste en gastar menos que lo que ganas, evitar deudas que te empobrecen e invertir lo que te sobra de manera aburrida y constante durante años. Si sigues este plan de 90 días, probablemente no habrás resuelto toda tu vida financiera, pero sí tendrás algo mucho más importante. Un sistema que te permite avanzar sin depender de la motivación. Ya tienes el mapa, ahora te toca caminar. Si este vídeo te ha aportado valor y quieres aprender más sobre cómo invertir y proteger tu dinero a largo plazo, suscríbete al Jardín de la Inversión y dale me gusta. Y ahora, el siguiente paso lógico es poner el dinero a trabajar. Por eso, te dejo aquí arriba este vídeo donde te explico cómo empezar a invertir en fondos y en ETF desde cero, sin complicarte y sin palabras raras. Haz clic ahí, porque probablemente es el mejor siguiente paso. Un abrazo, buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.